Buenas tardes, profesor. Soy Andrés Béjar y mi compañero Vicente Rubilar. Y esta vendría siendo la actividad experimental 3 de la máquina DADU, para la asignatura de Física Experimental Mecánica, con fecha del 30 de día del 2022. Bueno, voy a explicar así brevemente de qué se trata estas preguntas que nos dio, que son las preguntas como sobre el trabajo en general. Y la primera es básicamente que es una fuerza, la cual sería simplemente una acción que se ejerce sobre un objeto y como consecuencia se modifica su estado. Por ejemplo, yo tomo una caja y la muevo, eso haría una fuerza, básicamente. Y algunos ejemplos de fuerza típicas sería la fuerza peso, la cual sería cuando, por ejemplo, te tiras de en un paracaídas desde un avión y actúa la fuerza de gravedad haciendo que acelere más rápido hacia el centro de la Tierra. Y la fuerza de roce, que sería una fuerza contraria a un movimiento. Básicamente, si yo voy a la derecha, la fuerza de roce iría hacia la izquierda, impidiendo mi movimiento. Y la segunda pregunta sería sobre definir la ley de Newton, su significado conceptual, matemático y vectorial. Y básicamente la segunda ley de Newton define que la reacción exacta entre una fuerza y aceleración, y matemáticamente, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, inversamente proporcional a la masa del objeto. Así se escribe matemáticamente, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y vectorialmente, la fuerza y la aceleración tendrían la misma dirección si son afectados por una fuerza. Igual cabe recalcar que esa parte matemática es una parte particular del momento lineal. Como tercera pregunta era solo mencionar el DCL que se hace para cada objeto, teniendo en cuenta que los factores serán los mismos para cada uno, solo que va a cambiar una parte negativa y otra parte positiva, como se ve en la parte 4, que relacionamos la sumatoria de fuerzas para cada uno. Ya que el peso iría contrario para la masa 1, por ende queda negativa, y para la masa 2 quedaría positiva, como la tensión iría para arriba, el movimiento va hacia este lado, la aceleración para cada uno es contraria. Por ende, ambas ecuaciones quedan así, 1 y 2. Acá, para obtener la aceleración del sistema, simplemente sumamos ambas ecuaciones, obteniendo esta expresión, y despejamos en torno a nuestra incógnita, que sería la aceleración del sistema. Y bueno, para la tensión, en este caso, tomando esa fórmula que vemos ahí, la de tensión menos masa 1 por gravedad, igual a la masa 1 por masa 2 menos masa 1 por gravedad, más masa 1 por menos masa 2, nos daría todo esto, este voltijo de las ecuaciones. Ahí simplificamos la masa al cuadrado para simplificarlo más, y ahí tenemos la ecuación para la tensión, que sería dos veces la masa 1 por la masa 2 por la gravedad, dividido en la masa 1 más la masa 2. Bueno, qué ocurriría si la masa en el caso de la máquina de Duckwood son iguales? Bueno, en este caso estarían en equilibrio, por lo que no habría ninguna alteración en sus movimientos y por lo tanto no habría ninguna aceleración. Quizás haya un movimiento, pero sería muy, muy, muy lento. No se notaría demasiado. Y bueno, ¿qué ocurriría si la aceleración del sistema, si una masa es mucho más grande que la otra? Sería básicamente muy difícil calibrar esto, ya que la idea con esta máquina sería tener una masa no tan grande como la otra. Sería así como en relación de 2-1 o 3-1 para que sea más preciso y así el movimiento no sea tan desequilibrado. Así podemos tener mejor uso con el tracker y tener un, un, una observación más exacta. Bueno, también vamos a comparar como este es un movimiento uniforme, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues es una idea como relacionar, esbozar los gráficos que se tienen de aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo y posición versus tiempo para este movimiento, que en sí no va a cambiar mucho en relación al sistema de referencia, eso igual depende de qué punto va a ser de qué punto lo estamos midiendo prácticamente. O sea, si en un Y ya alto o cercano a la parte 0,0 del plano cartesiano. Cabe mencionar que la aceleración prácticamente va a ser igual, aceleración constante, ya sea en positiva o negativa. Para velocidad va a ser lo mismo, una pendiente positiva o pendiente negativa, dependiendo de
de qué ámbitos se van a estudiar. Y de la posición vendría siendo lo mismo, una parábola ya contorno positivo y una parábola negativo. En este caso obviamente va a ser para la masa que sube y para la masa que baja. Bueno, y la descripción de la actividad básicamente es crear la máquina, que sería buscando una polea. En este caso utilizamos el picaporte de una puerta, muy simple. Y las dos masas, bueno, una cajita de fósforo y una pelota de aluminio. Y una cuerda así bastante de hilo, no tan gruesa. Luego grabamos el video que dura 3 segundos aproximadamente. Grabamos el video de la masa una para arriba y una para abajo. Analizamos los videos mediante la aplicación del tracker, viendo los fotogramas paso a paso. Y con eso obtuvimos los datos y los gráficos del video. Y bueno, caracterizamos los movimientos mediante las ecuaciones que nos dio todo esto y analizamos los resultados que nos dio después. Y con eso pudimos sacar los datos experimentales y teóricos. Y acá vendría siendo ya, vamos a mostrar primero el video, que vendría siendo un video bastante aceptable de ver, ya que vendrían siendo, están en una misma altura, casi en una misma altura, y dan todo el movimiento hasta llegar a la parte final, hasta la parte final de cada uno, que vendría siendo abajo nuestro X0. Acá obtuvimos los datos, que vendría siendo una masa de 0,075 kilogramos, y obtuvimos el gráfico de altura versus tiempo, que vendría siendo este primero de la cajita de fósforo, que es la masa que sube. Nos da con una pendiente positiva y con una parábola también positiva, con una ecuación cuadrática también, ecuación de posición respecto al tiempo. Y aquí tenemos la masa que baja. En este caso la parábola sería negativa, ya que al bajar llega hasta el suelo. Como podemos ver, va a empezar a bajar y eso va a generar una pendiente negativa. Y aquí tenemos la ecuación respecto al tiempo, la cual nos da algunos datos negativos, ya que al ir abajo va a dar una parte cuadrática negativa. Entonces ya con estos gráficos pudimos sacar la aceleración de cada uno, que es la parte cuadrática, resultado donde estaba el t cuadrado. Solo la cosa era sacar ese valor e igualarlo a 2 veces la aceleración, ya que tendríamos que pasar y multiplicarla simplemente por 2 para obtener la aceleración del sistema. En este caso, para la masa de 1 nos dio 2,5968 metros sobre segundo cuadrado. Y para la aceleración de la masa 2 nos dio de menos 2,0146. Tomando en cuenta el ámbito del vector, la aceleración para el objeto que baja vendría siendo negativa, ya que va a favor de la aceleración de gravedad. Por ende, concuerda que la ecuación haya dado negativo. Y bueno, con estos datos también podemos tener la aceleración teórica de la ecuación ya mencionada, esta ecuación que la sacamos anteriormente. Y solo sería reemplazar los valores de las masas de cada uno. Y para este caso consideramos en todo el experimento la aceleración de gravedad como 9,8. Ya que la aceleración teórica nos dio un aproximado de 2,63 metros por segundo cuadrado. Bueno, para las tensiones, tenemos esa fórmula en la cual la tensión menos la masa por la gravedad igual a la masa por la aceleración, que sería derivada de las fuerzas de gravedad en I. Nos da esa ecuación que sería la tensión igual a la masa por la aceleración experimental más la masa por la gravedad, lo cual nos da que la tensión, en este caso la primera, de 0,70 y 0,075 nos da 0,9297 newton. Y en la segunda nos da 1,012 newton. Y con los datos que ya tenemos, podemos sacar la tensión teórica, que se muestra ahí que sería 2 por la masa 1 por la masa 2 por la gravedad, dividido en masa 1 más masa 2. Nos da que la tensión teórica es 0,9321 newton. Bueno, y con comparación parámetros para todos estos factores de aceleración y tensiones. Bueno, cabe comparar que lo más que se destacó fue que la aceleración para cada caso fue la que mayor diferencia se obtuvo, ya que en las tensiones fue una diferencia no tan notable. Y en cuanto a la aceleración teórica, pues la más cercana va a ser la aceleración de M1. Y a la aceleración teórica, la más cercana va a ser la aceleración, digo, la tensión de la masa M1 también. Sería como lo más cercano al ámbito teórico que tenemos. Bueno, para concluir, ir concluyendo, todos los procedimientos que empleamos como grupo para las aceleraciones y cada tensión, aprendimos a poder visualizar un sistema ideal y poder
inferir valores posibles y comprobarlos con el marco teórico que presentamos, que en este caso era la máquina de datos. Bueno, algunas dificultades que tuvimos que fueron algunos con el tracker, que fue el problema con la barra de calibración y nos dio unas dificultades, pero al final pudimos sacar los datos bastante bien. Y logramos calcular todos los valores requeridos para un análisis completo. Y esos cálculos nos parecieron muy interesantes, ya que presentaban muchos factores que se debían considerar, como realizar el DCL para cada cuerpo y reescribir las variables de la segunda ley de Newton. También cabe aclarar que tuvimos algunas dificultades con las masas, pero al final todo salió perfecto. Bueno, igual vendría ahora una de las partes más importantes, que vendría siendo la conclusión en base al error. Acá utilizamos el error relativo porcentual para cada uno, de la aceleración y de la tensión. Obviamente reemplazando los factores correspondientes para cada uno. Nos digo que en el caso de la aceleración, el error, el menor error, valga la redundancia, dio 1%. Y para la masa M2, 23%. En cambio, para la tensión, la masa M1 fue de aproximado 1%, ya que nos dio bajo ese 1%. Entonces, por ende, fue una aproximación relevante que hicimos como grupo, una decisión espontánea, ya que colocarla como 0,0 y tanto no era como ya de esperarse. Esperamos algo un poco más alto, pero ya en este caso, como el experimento nos salió muy bien, a pesar de las dificultades, lo colocamos como una aproximación de 1%. Para la masa M2, de 9% sería la tensión. Bueno, y ya con todo esto podemos decir que el experimento fue bastante exitoso, ya que dio bajo 30%, que era como ya lo consensuado que tendría que dar. Bajo ese 30% ya la aceleración se podría considerar un tanto correcta, respecto obviamente a los valores ya entregados. Bueno, profe, espero que le haya gustado nuestra presentación y terminamos por hoy. Gracias.